Acá, embajador, ahorita pues ha hablado de diferentes inversiones de diferentes empresarios que quieren llegar aquí desde República Checa. Lamentablemente actualmente algo de lo que más adolece aquí en la sociedad tijuanense es la violencia. Esta problemática no ha sido un impedimento para que los inversionistas checos quieran invertir aquí en la ciudad de Tijuana. Yo diría, impedimento no, como cautela sí. Pues sí vienen y siempre buscan lugar en México. A muchas veces yo diría siguen a sus compañeros o socios de negocios que ya están establecidos en un lugar. Primera cosa, preguntan cómo les va. Y si les va, yo diría, aceptablemente bien, es un lugar para seguir o por lo menos para pensar o evaluar. Y si no, entonces no. Pues la verdad que es gran parte del trabajo de nuestra embajada, como decir, cuando alguien, no solo empresarios, pero también turistas, o por ejemplo aquí tenemos como 20 jóvenes músicos, decir qué hacer, qué no hacer, a dónde ir, quién seguir, con quién hablar, etc. Pues yo diría parcialmente sí, parcialmente no a su pregunta. Lo que ahora preguntan un checo le va a decir una de dos cosas. O turismo, claro, porque México es un gran país para turismo, o los negocios o los que tienen algo que ver en el sentido económico. Y me da placer que en la temporada pasada por primera vez se hizo un charter de cada semana desde Praga a Puerto Vallarta, cada semana por 3 o 4 meses. Llegaban casi 400 personas. Ojalá se va a renovar este charter, pues cada año vamos a ver, ojalá más personas. Lo que también vale la pena agregar que cada año hay más mexicanos en Chequia. México es el único país de América Latina que regresó a sus números de visitantes ante COVID. El año pasado visitó Chequia como más de 50,000 mexicanos, o sea, es una cosa, y cada año es también lo que mencionó el cónsul ya, cada año 100, 150 estudiantes mexicanos vienen a Chequia por 6 meses, por un año o algo más. Eso es algo es poco visible, pero nos da mucho placer porque justamente la gente nueva, joven que viene se va a traer, ojalá, los recuerdos positivos para el resto de sus vidas y bueno, eso son como las generaciones siguientes que van a construir nuestros lazos. La verdad que con tanta distancia sería difícil buscar algo más. Pues, turismo, negocio, amistad, cocina, cultura. Diría que, perdón.